biodigestores básicamente, son sistemas que son muy chiquiones en cuanto al insumo que le metes a la planta. Cuando tú cambias las condiciones del insumo, pues la biomasa en automático pues puedes afectar y la puedes acabar la biomasa, entonces das al traste con el proceso como tal. Entonces hemos estado trabajando, buscando alternativas que sean económicamente viables para todos los sectores, por eso que ahí está, sobre la mesa está el reto para todos los ingenieros químicos especialmente, de buscar alternativas de tratamiento que sean económicamente viables. ¿Y cuál es el reto de esta industria? Bueno, básicamente, como somos una industria que es altamente dependiente del agua, necesitamos proyectos que nos ayuden a reutilizar el agua que se está generando. Por cada litro de tequila que se produce, el 40% de alcohol en volumen, se generan entre 10 y 12 litros de vinaza tequilera, que es un volumen muy importante de agua residual. Entonces, ese es el reto que tenemos hoy en día como agroindustria, este tipo de proyectos que sean económicamente viables, es muy importante. Pero además de ello, el hecho de que creo yo que, y esto nos afecta a todos los sectores industriales, agroindustriales del país, un punto fundamental es el hecho de empezar a medir lo que estamos generando. El trabajo que hicimos con el Centro Mario Molina, de verdad no tienen idea de el ámbito, los horizontes que nos abrió el ver cómo estamos actualmente, qué acciones vamos a tomar. Siempre ha sido la teoría, pensamos que la teoría es lo peor que está pasando, y a veces puede ser lo contrario, a veces la parte agrícola puede tener un impacto muy importante. Hoy en día la huella de carbono que tiene el tequila, que es de 3 kilogramos por cada litro de tequila, que se produce el 40% de alcohol en volumen, el 41% proviene específicamente de la producción de la fase industrial y agrícola, y el 59% viene de los insumos y de transporte. Podemos enfocar proyectos mucho más eficientemente si conocemos cuál es nuestra línea base, dónde estamos parados en este momento. Y eso creo que, bueno, escuchar los papeles que tenemos, afortunadamente, ya cada vez hay más mediciones, pero hay mucha parte de la industria que no sabe dónde está parada en este momento. Entonces se está desperdiciando muchísimos recursos económicos, tanto del gobierno como de las empresas, en proyectos que a lo mejor no tienen el impacto que pudiera tener si sabes adecuadamente canalizarlos en otro tipo de quizás de situaciones. Entonces, bueno, Gustavo, antes de que intervengas, creo que te prepararon parte de lo que vas a decir, porque el instituto, siendo una institución del sector energía y teniendo esa capacidad científica y tecnológica, tiene mucho que decir, no en la parte de implantación de proyectos, sino apoyos que tuvieran hacia la industria. Por ejemplo, Martín acaba de mencionar el asunto de líneas base, que hay que medir. Yo creo que un gran problema, una gran problemática, yo creo que no en México nada más, sino en todo el mundo, es medir. No, porque si no medimos, pues podemos especular y eso va contra los principios básicos de cualquier esfuerzo científico alrededor del problema, ¿no? ¿Tú podrías platicarnos algo sobre los trabajos de línea base que ha hecho el instituto y algún proyecto adicional que consideres que ha abonado en favor del conocimiento de las emisiones del cambio climático? Sí, claro. De hecho, primero quería introducir un poco la sensibilidad de las últimas respuestas. Hay dos sectores que no están aquí representados y que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, que son el transporte y la generación de energía eléctrica. Entonces, esos dos grandes sectores son los que a nivel mundial se ha estado preocupando precisamente para poder mitigar sus emisiones. En el sector transporte, básicamente, pues obviamente la introducción de vehículos híbridos, el uso de nuevos combustibles reformulados con menor huella de carbono, los eléctricos. Realmente hay un desarrollo tecnológico muy grande en ese sentido y que va a abatir en gran medida las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial. Y las empresas como las de ustedes, de alguna forma, pueden mitigar precisamente a través del uso de esta nueva tecnología. O sea, no necesariamente tienen que ir a su proceso directamente para mitigarla, sino simplemente incorporar transportes más eficientes y con menor huella de carbono. El otro es, la generación de energía eléctrica. Uno de los grandes problemas son el concepto que se tiene actualmente
sistemas de grandes centros generadores de energía eléctrica y una red integrada para la distribución de esta. Este sistema o esta metodología es poco eficiente porque hay muchas pérdidas. Entonces actualmente se están hablando de los sistemas de distribución de energía integrada, en donde la energía eléctrica se va a producir donde se consuma, donde se evitan precisamente todas esas pérdidas de transporte de energía, y eventualmente se puede utilizar fuentes de energía renovable como la principal fuente de energía. Entonces son alternativas que están desarrollando actualmente. Ese era el comentario breve que quería comentar sobre los dos sectores que no están aquí representados. Respecto a la pregunta que me hacías, Enrique, pues sí, el instituto realmente tiene varias líneas en donde se pueden aplicar. Básicamente la de transformación de biomasa, hay una gerencia aquí que está analizando todos los procesos involucrados para el manejo de la biomasa. La ventaja que tiene la biomasa es que es carbón moderno respecto del carbón fósil. Carbón fósil es carbón que está acumulado durante millones de años en el subsuelo, y el carbón moderno es simplemente procesos biológicos que absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y lo fijan en la celulosa, en el cuerpo de los diferentes organismos vegetales. Entonces, la ventaja de usar carbón moderno o biomasa es precisamente que estamos haciendo un reciclaje del carbón de la atmósfera a integrarlo a la economía. Entonces, esto le da una ventaja de ser neutro, así se llama, carbón neutro. En ese sentido, aunque usemos todavía procesos de combustión que son altamente contaminantes, que emiten gases de efecto invernadero, de alguna manera al utilizar la biomasa, lo único que está haciendo es reciclarlo y no estamos aportando carbón fósil a la atmósfera. Entonces estamos haciendo un balance y mínimamente nos mantenemos tablas, como se dice, ¿no? Básicamente aquí en el instituto la gerencia de transformación de biomasa trabaja en diferentes bioprocesos. Uno, lo que son los termoquímicos para generar gas de síntesis, para a partir de ahí generar nuevos productos de valor agregado como metano, producir también etanol, metanol, gasolinas incluso a partir de los residuos de diferentes productos de la agricultura. Ahí, por ejemplo, de las cosas nuevas que se están viendo es la integración en redes de las diferentes industrias, que aparentemente eran industrias de diferente índole, con diferente propósito. Sin embargo, los insumos de una son los residuos de otra. Entonces, ¿cómo poder integrar esta nueva visión de las empresas en donde se puedan interrelacionar, y lo que a uno es un residuo que resulta ser un pasivo ambiental, para otra va a ser un insumo importantísimo? Obviamente ahí está la tecnología y la ciencia que tiene que encontrar los procesos para transformar y poder integrar de mejor manera estas empresas. Creo que ahí es donde está realmente el reto que tienen las empresas, cómo integrarse esos procesos, ya no solo la cogeneración, que simplemente tiene que ver con intercambio energético de calor, sino aquí ya sería intercambio de materiales en donde se puedan beneficiar mutuamente las empresas y mitigar eventualmente las emisiones al ambiente. Otra de las cosas que están ahí de los procesos importantes a nivel mundial es la captura del carbón. Particularmente en la energía eléctrica es donde la captura del carbono va a ser sustancial para poder reducir estas emisiones. Capturarlo pues involucra muchas cosas, porque las emisiones vienen con diferentes compuestos químicos que necesitamos eliminarlos del proceso, filtrarlos, y ahí es donde entra otra vez la tecnología, la investigación, diseñar mejores membranas, diseñar mejores procesos de absorción, de procesos de combustión, o de cómo poder tratar estas corrientes y poder realmente reducir significativamente las emisiones de los gases de efecto invernadero. Otros proyectos de los cuales hemos trabajado tienen que ver precisamente con la medición y la verificación, que son uno de los pilares que tiene la nueva política ambiental para mitigar los gases de efecto invernadero, y es precisamente cómo generar estas líneas bases que mencionas, Enrique. El instituto tiene una amplia experiencia ya de hace varias decenas de años, precisamente para preparar tanto para el sector eléctrico como para el sector energético en general, la energía eléctrica y el sector de hidrocarburos, cómo generar estas líneas base de emisiones de gases de efecto invernadero y hacer la prospección a futuro para incorporar le llaman introducción de nueva tecnología, hacer el análisis económico de precisamente las diferentes tecnologías y seleccionar la priorización
más adecuada para que las tecnologías que requieran menos inversión sean las primeras que se incorporen y posteriormente ir metiendo introduciendo las tecnologías más caras, ¿no? Este tipo de análisis se han hecho aquí en el instituto. Otro tipo de mediciones son precisamente el metano. El metano es uno de los compuestos y combustibles actualmente que se le reconoce como el energético de la transición entre la fósil y la renovable, y pues todos los esfuerzos van en esa dirección precisamente para reducir la huella de carbono actual del sector energético. Y uno de los grandes riesgos es las emisiones fugitivas del metano. O sea, no es lo mismo el CO2 en la atmósfera que el metano en la atmósfera libre. O sea, el metano tiene 80 y tantas veces más poderoso que el dióxido de carbono en cuanto a poder de absorción de energía. Y por lo tanto necesitamos evitar sus emisiones. El sector petrolero es uno de los principales emisores de metano. Entonces, controlar las emisiones fugitivas, los venteos a los quemadores son tecnología que son áreas de oportunidad en donde la tecnología puede jugar un gran papel en ese sentido. Entonces, hemos diseñado incluso prototipos para hacer mediciones de metano de diferente índole, ya se puede ser biológico, de tipo fósil, es una tecnología capaz de poder distinguir si es de tipo fósil o si es de tipo biogénico. Entonces, tenemos una gran serie de tecnologías que pueden ser aplicables no solo a la industria del petróleo, sino a las diferentes industrias que están aquí representadas, particularmente la industria de los cañeros. Hay un acercamiento en el instituto para poder encontrar alternativas para mitigar esas emisiones o poder hacer los offsets necesarios para poder reducir sus cuotas que están ya comprometidas. Yo agregaría a tu comentario, quizá nada más para complementarlo, lo que mencionas de las emisiones fugitivas. A veces cuando hablamos de gases de efecto invernadero lo hacemos sinónimo de CO2, pero no es así. Tenemos, como decías Gustavo, metano, óxidos de nitrógeno, el NO2 específicamente, y las reactividades o el potencial de calentamiento global son sorprendentemente mayores de estos otros gases, de orden de magnitud, ¿no? Lo que tú decías, el metano es 28 veces, tiene mayor potencial de calentamiento, pero de calentamiento global, pero el N2 son de 265 veces las de CO2, ¿no? Y ahí entonces, aunque no están aquí representando las industrias, pero tiene mucho que decir el sector automotriz. Es decir, la combustión, esto de que hacemos de verificar el coche no es un asunto trivial. No solamente se mide la combustión incompleta, las emisiones de CO2, pero también las emisiones de NOxes. Y ahí la industria automotriz tiene mucho que decir por ese diferencial de reactividad que se tiene. Y lo que tú decías, la industria del metano, es decir, va a ser es el combustible para producir electricidad, pero su manejo, su transporte, su procesamiento, tiene también que asegurarse que no conlleve emisiones fugitivas, porque entonces el problema se crece, ¿no? Entonces, nada más el mensaje es que no estamos hablando únicamente de CO2, estamos hablando de gas invernadero mucho más reactivos que el CO2. Bien, entonces, bueno, como siempre el tiempo se agota. Yo quisiera una última ronda, pero ya no tener una pregunta directa, específica, quiero decir, sino más bien una pregunta que sería un par de preguntas. Primero, en la industria en la que ustedes se manejan, ¿cuál consideran que es el cuello de botella más fuerte para desarrollar estas medidas de disminución de efecto de gas invernadero? ¿Cuál es el problema al que se enfrentan principalmente? Económico, social, técnico, tecnológico, científico, como ustedes lo vean. Y para terminar, que concluyeran, por favor, con cuál es su visión al 2030, que son los compromisos del COP21, cuál sería su visión, digamos, su visión optimista, para cerrar aquí con un buen sabor de boca. ¿Cómo ven en un escenario optimista que sería la situación de su industria al 2030 y referido pues a los compromisos del COP21? No la pienses mucho, Manuel, pero si no ya es que... Bueno, primero, aquí se acaba de señalar
diagnóstico, o sea, medición, lectura, análisis, para ubicarnos en tiempo y espacio en el momento en que estamos, primero. Y segundo, el problema fundamentalmente asociado, que es económico. Son los dos como tal. Ahora, el sector de la caña de azúcar, hay que entender que estamos transitando políticamente por diferentes etapas. De repente somos públicos, de repente somos privados, o sea que hay un componente que no se puede disociar de cualquier impacto que pueda tener al futuro como tal. Pero también, por otro lado, es importante reiterar y recalcar que la caña de azúcar, ese engendro formidable en la naturaleza, difícilmente encontremos otro que aproveche la fotosíntesis. Ya lo han mencionado de una otra forma por aquí. Y que esto es algo que nos llevaría al objetivo toral o fundamental, que es lograr autosuficiencia plena en agua y en energía, con la propia biomasa que trae la caña de azúcar. Creo que hay antecedentes importantes, cito nomás un ejemplo. El contexto nacional, estamos consumiendo poco más de 500 kilogramos de vapor por tonelada de caña industrializada. Países más desarrollados tecnológicamente, Australia, Brasil, etcétera, los indicadores están abajo de 300 y posiblemente menos, bastante menos. Entonces hay un nicho de oportunidad magnífico porque se puede lograr con el mismo proceso, con innovaciones tecnológicas y resultados más prometedores. Y por otro lado también señalar de que la industria hasta hace 2 o 3 décadas consumía 25 litros de combustible por tonelada de caña. Éramos uno de los principales clientes de Pemex y no nos mandaban ni siquiera calendario de fin de año, creo. Pero bueno, hoy en día literalmente el consumo es menos de medio litro, me refiero a nivel nacional, y muchísimos ingenios han dejado de consumir petróleo, o sea, combustible. Pero cuidado, ojo, también tenemos una mea culpa de que por lo estacional del proceso y cuando viene un ciclo de lluvias, ante la carencia de caña para moler y de bagazo para poder proveer la energía suficiente, se está encontrando, alguien encontró algún nicho de oportunidad vendiendo otras biomasas, entiéndase chips de madera, argumentando que son desperdicios de aserraderos, lo cual sabemos que no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí está el componente político. Y por último, el componente de seguridad. Perdonen señores, pero la situación es alarmante en las 15 zonas o estados cañeros de la República por la cuestión de inseguridad. Ya no quiero entrar en el huachicol, que es otro tema, pero lo dejaría ahí. Martín, ¿podrías darnos tu Claro, gracias. Sí, yo creo que ya lo vamos a coincidir, yo creo todos en el tema económico, por supuesto, que es un tema, creo que en cualquier ámbito, cualquier sector, el tema económico es preponderante. Es importantísimo el que los tiempos o los beneficios fiscales que puedan otorgarse para este tipo de esfuerzos en verdad se cristalicen, porque de verdad a veces es muy complicado el poder acceder de repente a algún incentivo fiscal, pero bueno, ese es uno de los puntos importantes. Y bueno, al menos desde el punto de vista de la industria de tequila sí tenemos un reto todavía tecnológico, eso es claro, ya lo comentamos. Hay una necesidad muy específica y a nosotros, bueno, en el caso de la industria de tequila, yo creo que la presión, sí hay una presión por atender estos escenarios de sustentabilidad, pero más allá de la presión que pueda haber por parte del gobierno para llevar a cabo estas acciones, la presión fuerte viene por parte de los consumidores. Hay un cambio también, está dando un cambio en la sociedad también al consumo de productos que cada vez sean mayormente sustentables o que sean ambientalmente responsables. Estas inversiones que se han dado en el sector de tequila los últimos 10 años han invertido alrededor de 80, 90 millones de dólares, nada más en temas de tratamiento de aguas residuales únicamente. No es de gratis, la verdad es que ha sido una reacción a los mercados que están exigiendo. Hoy en día tenemos nosotros auditorías de clientes que vienen a ver si durante el proceso de la producción del agave que se utiliza como materia prima para elaborar el tequila,
si durante ese proceso no hay explotación de niños, por ejemplo, en el campo, si durante el proceso de la elaboración del agave también no hay el uso indiscriminado de agroquímicos, si es ambientalmente social, entonces responsable. Entonces, eso nos ha venido a meter una presión muy específica. Nosotros visualizamos a la industria del tequila en los próximos años como una industria cada vez más comprometida, con acciones y con resultados ya muy específicos de acciones en cuanto al abatimiento de la huella de carbono y la huella de agua, y sobre todo con proyectos ya de reutilización de agua específicamente. Muchas gracias. Sí, ya he platicado tal vez más allá del exceso de las cuestiones particulares de la industria del papel con el tema de seguridad jurídica, pero quisiera comentar otro tema importante. No hay duda de que el mecanismo del mercado de bonos de carbono es muy eficiente, va a ayudar muchísimo, pero permítame decir con franqueza, el horizonte del plan que tiene la autoridad para la implementación del mercado yo lo veo muy optimista, demasiado optimista. Hay muchísimos detalles, como bien mencionaron, hay particularidades de cada industria, cómo se van a manejar los créditos, quién decide el CAP, etcétera, etcétera. Y perdón la analogía tan burda, pero creo que estamos viendo qué tan bonito va a ser el edificio, si lo vamos a pintar de rosita, qué acabado va a tener, pero lamentablemente no tenemos el estudio de mecánica de suelos todavía, en el cual podamos decir cómo va a ser la ingeniería de la cimentación. Entonces, como acaban de mencionar, hay una cosa crucial que es la línea base y cómo se va a hacer la asignación de los bonos de carbono. Ese tema es el tema, y es un tema que va a tomar muchísimo tiempo porque cada industria tiene su particularidad. Y tengo que decir, y es el punto que quiero mencionar, es el tema de la línea base. Uno pregunta a la dependencia gubernamental que uno quiere y cada dependencia tiene un número distinto. Eso a nosotros nos preocupa. Muchas veces hemos pedido a los funcionarios, a las autoridades de las diferentes dependencias, energía, medio ambiente, etcétera, les decíamos, a ver, ¿por qué la industria tenemos que estar dedicando tiempo, esfuerzo, para estar mandando reportes a la CENER, a la CONUE, a la CONAGUA, y luego la cédula de operación anual, y luego vienen a pedirnos información para establecer la línea base y ninguno de los datos que tiene coincide? No entendemos. O sea, la industria estamos acá para generar Producto Interno Bruto, no para estar haciendo reportitos, perdón, pero así es. Y existe un mecanismo muy importante que es la cédula de operación anual que toda empresa importante y legalmente establecida tiene que llenar. Y lo que no entendemos es por qué no se acude, y todas las dependencias acuden a utilizar los datos de la cédula de operación anual, y que incluso hayan creado otro mecanismo adicional, que es el que está ahorita con el RENE, para verificar los datos que se tienen que ver si realmente son ciertos y son los que deben de estar, cuando llevamos décadas llenando cédulas de operación anual. Esta es una llamada de atención a las autoridades. Miren, la industria, yo creo que todas las industrias tienen toda la intención de trabajar por México y cumplir todos los compromisos, sin lugar a dudas, pero es muy importante que las diferentes dependencias gubernamentales se coordinen entre sí. Ya son muchos casos en los que de veras es un poco penoso tener que decirle, oye, pues tus datos como que no están tan bien, ¿no? Pero yo creo que es una parte clave, ahorita clave, en que las autoridades tienen que agarrar y reunir esa información. En la parte del RENE, como saben, este año van a presentar, hacen verificación los grandes emisores de GI, el próximo año hacen los intermediarios y a partir del 2019 son los de ya emisiones menores. Entonces, en el horizonte de implementación del mercado de bonos de carbono, pues nada más van a tomar los datos verificados en el RENE de los grandes emisores, no están tomando el resto de la población de los intermedios y los pequeños emisores. Entonces, aquí hay mucho que trabajar, Y yo lo que quiero proponer, insistir, y eso es que hay que insistir, es inevitable, tenemos que trabajar en estos temas, es una preocupación ciudadana, personal de todos, pero lo primero que tenemos que hacer es qué podemos implementar ahorita, ¿sí? Mientras vamos trabajando en aquellas cosas a largo plazo y vamos trabajando de manera planeada y con una línea base bien armada.
Entonces, a corto plazo, permítanme insistir, hay que ver qué podemos hacer para sacar todo ese portafolio de inversiones que están ahí en una zona gris, y perdón que insista, hay que ver el tema de los incentivos fiscales, ¿sí? Ahí con seguridad, en un lapso muy corto, podemos tener ahorros de emisiones muy significativos, aparte de apoyar a la industria. Y aparte, por la parte del mercado de carbono, como les digo, hay muchos detalles que resolver, y un detalle que no vemos es que es un mercado, y como tanto está sujeto a todas las operaciones y todas las cosas que pueden pasar en un mercado, sin dejar de pensar en fraudes, manipulaciones, manejos de información, todo lo que puede pasar en un mercado y en el cual debería de intervenir Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es un tema muy fuerte, y es un tema en el cual todos los países que han entrado al mercado de carbono lo han tenido que regular bien, porque sí ha habido casos que no precisamente son muy optimistas. Por esto, hay un camino muy duro por delante, sin lugar a dudas es el mecanismo, pero yo creo que tenemos que empezar a hacer buena ingeniería de principio, tenemos que hacer primero nuestra ingeniería de concepto, hagamos nuestros diagramas de flujo como deben de ser, y sobre eso vayamos pensando cómo vamos a implementar esto, porque no es tan fácil como ponernos a construir con ladrillo y con cualquier material que encontramos. Muchas gracias. Del cuello de botella, coincido con ustedes, es económico, competitivo, tecnológico también. De la parte económica, bueno, se puede resolver con algunos incentivos, a ver cómo nos va con la revisión del TLC, a ver en qué posición nos dejan, de la cual nos pudiera ser benéfico y poder tener más incentivos para hacer desarrollos tecnológicos y contribuir más en la búsqueda de la solución del cambio climático dentro de cada uno de los procesos. Mi visión optimista es para el 2030 es en la parte tecnológica y de energía. Pues yo pienso que anteriormente y hasta hace poco la generación de energía eléctrica venía de energía térmica, combustibles, carbón, coque de petróleo, combustorio, diésel, otros combustibles. Y con eso se producía energía eléctrica. Ahora que ya se desarrolló más y es más competitiva la energía eólica y la energía fotovoltaica, que no hacen emisiones de CO2 más que los materiales que se usaron para fabricar esas tecnologías, esa energía limpia, ¿cómo la podemos convertir ahora a energía térmica para algunos procesos que se requieran? Entonces, del único combustible que yo sé, y los químicos pueden saber más que yo, es el hidrógeno. Entonces, habrá en algún momento de la vida que podamos con energía limpia producir hidrógeno, y ese hidrógeno usarlo como energía térmica, y ahí eliminamos las emisiones de CO2. No lo sé. Es como decía un compañero, oye, es que tú quieres tapar los baches con oro. Bueno, pues vamos a ver si hacemos oro barato, ¿no? Y seguimos tapando baches. Bueno, esa es mi visión optimista. Queremos encontrar una solución de cómo convertir la energía limpia eléctrica en energía térmica para usarlo en algunos procesos y apoyar en eso. En el pedacito que nos toca de investigación y desarrollo de energía. Gracias. Yo únicamente agregar, me parece uno de los baches más importantes, de los cuellos de botella más importantes, es el cortoplacismo. Es cuando tomamos decisiones de negocio, cuando tomamos decisiones de política, a veces tendemos a pensar solo en el beneficio de corto plazo, sin pensar qué puede pasar en el futuro si no interiorizamos realmente los costos que tiene el dañar el medio ambiente, el no conservar los servicios ambientales que se tienen, el agua, el contaminar los suelos, el no incluir a la comunidad, a las comunidades cercanas a nuestras industrias en el beneficio que se genera, ¿no? Creo que
cuando logremos hacer eso, cuando logremos realmente entender eso, todas estas cosas económicas, tecnológicas, tenderán a avanzar más fácilmente. En Petróleos Mexicanos, para el año 2021, tenemos la meta de reducir el 25% de las emisiones que tenemos para contribuir a las metas que ha establecido México, y lo impulsaremos con proyectos de todo tipo, de estos que platicamos, también de los que amablemente también complementó el ingeniero, impulsando el CSUS, de las tecnologías, etc. ¿no? Muchas gracias por todo lo que dices. Pues yo creo que hay muchas barreras y que todas son cuello de botella, pero pienso que una que puede ayudar a derribarlas es la interlocución. Creo que aquí en México no tenemos esa cultura de hacer interlocución entre los diferentes actores. Entonces, recientemente se han salido diferentes grupos en diferentes países en donde se reúnen, ya tienen metodologías prácticas para poder, o sea, no necesitan ser amigos ni ser del mismo sector para poderse comunicar, ¿no? Entonces, esta metodología lo que hace es precisamente encontrar las coincidencias entre los diferentes sectores y entre ellos hacer sinergia y entre todos obviamente tomar una mejor decisión. Entonces creo que la interlocución sería una de las maneras en las que se podían derribar estas barreras que impiden, ¿no? O sea, ese es por un lado. Y en cuanto a la visión positiva de lo que venga, yo no soy tan optimista. Creo que va a costar mucho trabajo aquí en México, va a costar mucho trabajo. Todavía seguimos muy acoplados la energía y el crecimiento económico van de la mano. Entonces, mientras no podamos hacer ese rompimiento, ese desacople entre el crecimiento económico y la energía fósil, va a ser muy difícil poderlo hacer. O sea, afortunadamente he visto que sí, la introducción de las nuevas energías renovables está entrando fuerte, sin embargo, no estoy tan seguro. Gracias, Gustavo. Bueno, creo que estamos sembrando preocupación, estamos sembrando reflexión, análisis, y por ahí se empieza. Bueno, estamos prácticamente terminando esta sesión y yo quisiera salirme del protocolo, le pido al doctor Montiel su anuencia para salir del protocolo y pedirle a nuestro invitado distinguido, el doctor Mario Molina, que haga la reflexión final. Yo podría hacerla, pero creo que él podría darnos ese elemento final, esa cereza en el pastel, y le pediría al doctor Molina si usted nos pudiera dar un mensaje, unas conclusiones conceptuales finales de esta sesión. Bien, pues muchísimas gracias. Voy a ser muy breve. Primero que nada le quiero dar las gracias a todos ustedes por participar en este foro. Quizá mi conclusión final, no voy a repetir todo lo que han dicho ustedes, pero yo sí soy optimista porque veo que pues la humanidad, la civilización ha seguido progresando. Tenemos movimientos de péndulo que van de un lado a otro. Ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos estamos del otro lado, espero que podamos regresar. Pero mi optimismo consiste en lo siguiente: tenemos ejemplos, di uno del protocolo de Montreal, pero tenemos ejemplos a distintas escalas, con calidad de aire, etcétera, que ha mejorado muchísimo en la Ciudad de México, pero tenemos que seguir trabajando muy duro. Pero cómo sí es posible colaborar. Entonces, para mí, lo que veo como un factor muy positivo es que la industria, todos ustedes, están muy dispuestos a colaborar, y creo que sí tenemos ejemplos de cómo, a pesar del enorme reto de poder comunicarnos y de sacar algo muy positivo, de que sí se puede. ¿Por qué? Porque en última instancia tenemos valores comunes. Queremos, por supuesto, pues que la economía mejore, pero no nada más para nuestra generación en los próximos 2 años. Pues todos ustedes tienen hijos y nietos y pues invierten, por ejemplo, en escuelas primarias. ¿Cuándo se va a ver el resultado económico de esa inversión? Eso va a tardar décadas. Entonces tenemos que hacerlo de una manera creativa, inteligente, y tomar en cuenta lo que va a pasar a corto plazo, pero también a más largo plazo.
Entonces, lo que sí veo es que tenemos algunos retos tecnológicos. Por cierto, en México es algo que sí deberíamos de mejorar mucho. Casi siempre nosotros confiamos en que la tecnología va a venir de fuera. Entonces, debería de haber más facilidad, más incentivos del gobierno para que las propias industrias le metieran más esfuerzos a esos desarrollos tecnológicos. Pero también tenemos retos serios, creo que estamos avanzando, pues que tienen que ver con la burocracia. La mitad de la burocracia es inútil, son barreras que estamos reconociendo. Ahí es donde creo que nosotros podemos ayudar, porque podemos reunirnos con los líderes del gobierno y con ustedes y llegar a arreglos que, por cierto, reducir pues esas barreras que no son indispensables. Hay que reconocer, hay que saber cómo funciona la sociedad. Algunas de esas barreras pues sí tienen que ver con la falta de honestidad, ¿no? Entonces, mientras estemos conscientes de cómo funcionan, tenemos más probabilidad de poder arreglarlas, pero ahí es donde se necesita una colaboración muy estrecha, muy intensa entre la sociedad civil, pues quizá el mundo académico, si quieren, que nosotros podemos representar, y los líderes de gobierno. Pero sí se puede. ¿Por qué no seguimos trabajando juntos? Sí lo podemos hacer, tenemos que estar al día en lo que está pasando en el resto del mundo. Si hay alguna tecnología innovadora, pues no hay ninguna barrera que no lo usemos aquí, pero ojalá y nosotros también inventemos tecnologías que se puedan exportar, digamos. Pero en fin, creo que sí tenemos problemas serios como la humanidad del cambio climático combinado con otros problemas ambientales que estamos enfrentando, pero también tenemos pues necesidades muy importantes de que mejore la economía, de que mejore la calidad de vida para el resto de la población, etc. ¿Por qué no somos optimistas y todos seguimos trabajando juntos? Espero que todos podamos seguir colaborando. Muchas gracias por haber venido. Vamos a proceder a cerrar esta sesión y a dar los reconocimientos que hace el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Voy a leer, son similares. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Enrique García Crispín por su brillante participación como panelista en la mesa de diálogo Industria y Gobierno en el Foro Nacional de la Industria Mexicana ante el Cambio Climático. Luis Enrique, muchas gracias. Igualmente al ingeniero José Javier Garza Ondarza, al ingeniero Eric Gamarra Alicedo, al ingeniero Manuel Enrique Spoy, al licenciado Martín Muñoz, y a nuestro compañero Gustavo Sosa. Pues es todo. Le pedimos a nuestro presidente nacional, el doctor Montiel, que haga, que dé las palabras de clausura este evento. Bien, antes quiero entregar este reconocimiento a nombre del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos al ingeniero Enrique Aguilar por su brillante participación como moderador de la mesa de diálogo. Y un par de reconocimientos más. Un reconocimiento al ingeniero Carlos Mena Brito Flores, expresidente nacional, por su apoyo incondicional como organizador de este evento. Y por último, al ingeniero Víctor Hugo Martínez, presidente de la sección Azcapotzalco, muchas gracias por su participación como organizador. Yo creo que se han dicho muchas cosas el día de hoy y yo me quedaría con una de ellas muy importante, la parte de responsabilidad. Creo que todos tenemos una gran responsabilidad
con nuestro planeta, en donde estemos trabajando como individuos, como seres humanos. Tenemos una gran responsabilidad y además de todo lo que ya hoy se ha comentado, creo que hay un tema cultural muy importante en donde si aprendemos ahora sí, y si educamos a las generaciones que vienen sobre este tema, sobre la importancia de este tema, estaremos contribuyendo de manera muy importante. Como Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos hemos estado trabajando mucho para poder realizar estos foros en la medida que podamos lograr esa transferencia de conocimientos, en sacar adelante los temas importantes, en poder contribuir con estos temas. Y lo que vamos a hacer como compromiso es hacer una recolección de estas conclusiones y pasárselas al Centro Mario Molina para que le dé su revisión y podamos ir hacia adelante con más trabajo, y que porque este es un tema que no se acaba hoy, ¿sí? Y pues siendo las 14:50 horas, si me permiten, declaro concluidos los trabajos de este foro. Y muchas gracias a todos por su asistencia.